Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera. Buenas noches. Buenas noches con Buenas todos. noches, compañeras. Vamos a dar inicio a la sumativa 1. Ya les comparto para que puedan exponer. Gracias, Ya pueden observar. no, aún no. Ahí Ahora sí ya. sí, Ya salió. Ya. Entonces, bueno, estamos todos listos. Vamos a empezar la exposición de la sumativa 1. Somos el grupo número 1 con el tema suma, resta y multiplicación de fracciones. Los integrantes de este grupo son Richard Fabián Hernández Zapata, Nayeli Elizabeth Jame López, Brenda Cristina Mendoza Cabrera, Angie Nicole de Mera Calderón y Kerly Talía Riasgos Aguaví. La primera participación tenemos en orden de lista, como es el compañero Richard Fabián. Adelante, compañero. listo. Vamos a hablar de lo que son las fracciones. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es una fracción. Nos dice que son números racionales, es decir, son el cociente no efectuado de dos números enteros, cualesquiera, pero el denominador necesariamente debe ser distinto de cero. Aquí tenemos unos ejemplos como de un entero, un medio, un tercio, dos tercios, y etcétera. Cámbiale. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las partes de la fracción. Generalmente todas las fracciones tienen numerador y denominador y una línea intermedia que es la raya de la fracción. El numerador es el número de partes que tenemos o que queremos contar y el denominador es el número de partes iguales en las que hemos dividido la unidad. Pásele, compañero. Ahora vamos a leer cómo se lee. Por lo general el numerador se lee 1, 2, 3, 10, 24, etc. El denominador se lee con números partitivos, medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, novenos, décimos, etc. Y tenemos también lo que son los tipos de fracciones más generales. Fracción propia, cuando el numerador es menor que el denominador. Fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Fracción unitaria, cuando el numerador es igual que el denominador. Y fracción mixta, tiene un número entero y una fracción propia. Siguiente, siga, compañero. Bueno, yo les voy a hablar de la suma de fracciones. Empezamos con fracciones del mismo denominador. Consiste en sumar únicamente los numeradores, mientras que que el denominador indica cuántas partes iguales está dividiendo en total, es decir, permanece igual. En este caso es mucho más sencillo porque no es necesario realizar ajustes en las fracciones. Como ejemplo práctico tenemos, Mario compró 2/7 de una pizza de pepperoni y su hermana comió 3/7 de la misma pizza. ¿Cuánta pizza comieron entre los dos? Observamos que ambas tienen el mismo denominador, es decir, 7, lo que significa que la pizza ya está dividida en 7 partes iguales. Bueno, en este caso sumamos los numeradores, que sería 3 y 2 es igual a 5. Como conservamos el mismo denominador, sería como respuesta que comieron 5/7 de la pizza entre los dos. En cuanto a suma de fracciones con diferente denominador,
Este consiste en que se requiere convertir ambas fracciones a un mismo denominador antes de sumarlas. Esto se hace encontrando el mínimo común múltiplo, es decir, el MCM de los denominadores y ajustando las fracciones para que tengan el mismo denominador. Como ejemplo práctico tenemos que Mario compró 3/4 de un pastel de chocolate y su hermana trajo 2/5 de un pastel de vainilla. Si juntan las porciones, ¿qué cantidad total tienen? Bueno, en este caso debemos identificar el MCM, es decir, el mínimo común múltiplo, entre 4 y 5. Este MCM vendría siendo 20. Ya, para esto debemos multiplicar 3/4 por 5, es decir, 3 por 5 es igual a 15 y 3 por 4 es igual a 20 y 2/5 por 4. 2 por 4, 8 y 4 por 5, 20. Ahora ya tenemos el mismo denominador. Debemos sumar los numeradores. 15 más 8 es igual a 23. Es decir, que nos quedaría 23 veinteavos. Y como respuesta tenemos que tienen 23 veinteavos de pasteles en total. Ya, en transformación de fracciones. De fracción impropia a número mixto. Una fracción impropia tiene un numerador mayor o igual al denominador, lo que indica que representa una cantidad mayor o igual a 1. Convertir una fracción impropia a un número mixto consiste en separar las partes enteras de la fracción y dejar el residuo como una fracción propia. Como ejemplo práctico tenemos Mario cortó una pizza en 5 partes iguales y luego se comió 17 pedazos de otras pizzas del mismo tamaño. ¿Cuántas pizzas completas comió y cuántos pedazos sobraron? Sabemos que Mario comió 17/5 de la pizza. Dividimos el numerador 17 entre el denominador 5. Y esto nos quedaría a 3. Es decir, que Mario comió 3 enteros 2/5 de pizzas. Ya, tenemos transformación de número mixto a fracción impropia. Un número mixto combina una parte entera y una fracción propia. Convertirlo a fracción impropia significa representar todo el número como una sola fracción, multiplicando la parte entera por el denominador y sumando el numerador. Como ejemplo práctico tenemos, Mario tiene 2 enteros 3/4 de pasteles que quiere repartir en pequeños pedazos. ¿En cuántos pedazos iguales puede dividirlos si corta cada pastel en 4 partes? Convertimos 2 enteros 3/4 a fracción impropia, multiplicando la parte entera, es decir, 2 por el denominador que es 4. Entonces, 2 por 4 es 8. Ahora sumamos el numerador. 8 más 3 es 11. Es decir, que Mario puede dividir sus pasteles en 11 pedazos iguales. Resta de fracciones. La resta de fracciones es una operación matemática en la que sustrae una fracción de otra. Para realizarla correctamente es necesario trabajar con los numeradores y denominadores de la fracción que están involucradas, siendo ciertos pasos si las fracciones tienden o no el mismo denominador. Como definición formal tenemos que la resta de fracciones consiste en restar los numeradores de las fracciones después de asegurarse de que ambas fracciones tengan el mismo denominador. Si los dos denominadores son diferentes, se debe buscar un denominador común antes de realizar la resta. Como pasos para realizar una fracción tenemos, se resta los numeradores y el denominador se mantiene de igual forma siempre y cuando sean el mismo denominador. Como tenemos en el ejemplo, tenemos de las dos fracciones, tienen el mismo denominador que viene a ser 3. Ese se mantiene. Si las fracciones tienen denominadores diferentes, se encuentra el mínimo común denominador de los denominadores. Se convierte ambas fracciones a fracciones equivalentes con el mismo denominador. Se resta los numeradores de las fracciones equivalentes y el resultado será una nueva fracción con el denominador común encontrado. Tenemos ejemplos de resta con los mismos denominadores y con diferentes denominadores. En el primer ejemplo tenemos 4/3 menos 2/3. Como podemos notar ahí, el mínimo común, el común denominador viene a ser 3.
es divisible para sí mismo y se puede encontrar el resultado donde nos da 2/3. Cuando tenemos diferente denominador, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que simplificar cada número llegando al límite de unidad. Con el resultado de la parte derecha procedemos a multiplicar, como en este caso, vendría a ser 6, se lo divide para cada denominador multiplicado por el numerador y así podemos resolver la resta. También encontramos diferentes tipos de fracciones donde nos presentan desde el principio con una operación mixta. Para transformar una operación mixta, como ya lo había mencionado la compañera, se tiene que multiplicar el denominador por el entero y sumar el numerador, manteniendo la misma base. Así convertimos una fracción mixta a simple y podemos resolver el problema. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó multiplicación de fracción. La multiplicación de fracción es una operación matemática en la que se hace el producto de los numeradores en los que se hace el producto de los numeradores y los denominadores por separado y no tiene límite de fracción involucradas. En otras palabras, la multiplicación de fracciones es multiplicar los numeradores con los denominadores de las fracciones por separado y apuntar el resultado en una nueva fracción. Siguiente, por favor. Ya, aquí hay una breve explicación de multiplicación de fracciones. Escribimos la operación que serían 2/3, 1/4, 2/3, 4 y, y 2. Multiplicación de los números. Multiplicamos todos los números que están en la parte superior de las fracciones, que se los conocen como numeradores, que sería el 2, el 1, el 2, el 4 y el 2, en cual nos daría un resultado de 32. De allí multiplicamos los denominadores, que son los que están en la parte de abajo, que son 3, 4, 3, 1, que nos darían un resultado de 36. De allí formamos una nueva fracción combinando los resultados de las multiplicaciones anteriores para formar la nueva fracción, que sería el numerador con que serían los denominadores con el numerador, que sería el 32 y el 36, y aquí le sacamos la mitad. La mitad del 32 sería 16 y la mitad de 16 que sería 8. Al igual en la mitad de 36 que sería 18 y la mitad de 18 que sería 9, en cual nos da un resultado de 8/9. Aquí simplificamos la fracción si es posible y buscamos un número que divida tanto al total del número 32 como el denominador 36, sin dejar el residuo. En este caso, ambos números son divisibles por 2. Aquí el 2/9 es una fracción reducible, no se puede simplificar, no se puede simplificar. Este sería el resultado final que quedaría como 2/9. Muchas gracias. Y aquí está un ejemplo de cómo le vamos a simplificando, que es lo mismo que está explicado en la otra diapositiva. A continuación vamos a hablar sobre los ejemplos de suma de fracciones. Aquí tenemos un ejemplo de Sarita estudió para el examen de matemáticas durante 3 días. El primer día estudió 3 horas y media, el segundo día estudió 2 horas y cuarto y el tercer día estudió 2 horas. ¿Cuántas horas estudió en los 3 días? Como podemos observar, aquí está un ejemplo de cómo debemos realizar la suma de fracciones. En el ejemplo de restas de fracciones, para restar fracciones se sigue el mismo procedimiento, solo cambia el signo más por el signo menos. Compañera. Ejemplo de multiplicaciones de fracciones. Para resolver una multiplicación de fracciones debemos considerar lo siguiente. Primer punto, multiplicamos los numeradores y el resultado lo ponemos en el numerador. Segundo punto, multiplicamos los denominadores y el resultado lo ponemos en el denominador, como podemos observar el siguiente ejemplo. Gracias. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Tenemos el aporte de todos los integrantes del grupo.
Cabe mencionar que todos están presentes y todos hemos colaborado. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, compañero, muchas gracias. Gracias, muy amable. Sí, compañera, gracias. Muchas